Hola, en este video vamos a hablar del reglamento. Para comenzar, el reglamento es una norma general y abstracta que emana de los órganos de la Administración del Estado, que, previa habilitación de la Constitución o la ley, le ha atribuido de la potestad reglamentaria. ¿Qué características tiene el reglamento? Primero, es un tipo de norma administrativa de carácter general, abstracta, permanente y obligatoria. Es una fuente del derecho, por lo tanto, obliga a sus destinatarios, tanto para los particulares como los órganos del Estado. Segundo, el reglamento es una norma de carácter secundario respecto de la ley. En la jerarquía normativa, la norma reglamentaria está debajo de la ley. Por lo tanto, el reglamento está subordinado a la ley. Tercero, requiere habilitación constitucional o legal previa. La potestad reglamentaria que debe ser conferida por una ley o la Constitución. Cuarto, la potestad reglamentaria es discrecional, dentro del marco de atribuciones que otorgue la Constitución o la ley. Que sea una potestad discrecional no quiere decir que sea arbitraria, ya que se debe ejercer dentro del marco que fije la Constitución o la ley. Y siempre hay unos elementos reglados, ya que como habíamos dicho anteriormente, esta potestad debe ser conferida previamente por la Constitución o la ley. Y por último, los reglamentos son dictados por los órganos que forman parte de la administración del Estado. Y aquí encontramos una gran variedad de órganos, por ejemplo, el presidente de la República, municipalidades, etc. Hay que recordar el artículo 6 y 7 de la Constitución. El artículo 6 dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Por lo tanto, el órgano que dicte un reglamento, como el reglamento mismo, deben estar acorde al principio de legalidad. La norma reglamentaria no podrá ir en contra de la Constitución y las leyes. Y el artículo 7 dice: los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Por lo tanto, para que un reglamento sea válido, debe el órgano contar con la previa investidura regular, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. La administración pública desarrolla diversas actividades para el cumplimiento de sus fines de satisfacción del interés público. Por ejemplo, actividad prestacional o de servicio público, de fomento y de policía. La actividad de policía busca garantizar a la comunidad que sus individuos ejerzan sus derechos y libertad sin dañar el interés del resto de la colectividad. Para este fin, la administración, a través del ordenamiento jurídico, cuenta con poderes como la reserva de autorización, poderes sancionatorios o poderes regulatorios. El reglamento que emite la administración constituye una de esas manifestaciones de la actividad de policía, concretamente de la potestad regulatoria. La potestad regulatoria, a través de la cual se imponen exigencias de conducta, limitaciones y restricción de actividades con la finalidad de alcanzar la satisfacción de las necesidades públicas y mantención del orden público. Me gustaría recordar el concepto orgánico de administración del Estado. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos mencionado que los reglamentos son emitidos por los órganos que forman parte de la administración del Estado, siempre y cuando tengan previa habilitación otorgada por la Constitución o la ley. Entonces, ¿qué entendemos por administración del Estado? La administración del Estado estará constituida por ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Todo esto está en el artículo 1 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. La potestad reglamentaria no es una facultad entregada solo al presidente de la República. Es común encontrar potestades reglamentarias en poder de ministerios, servicios públicos, centralizados o descentralizados, incluyendo a las entidades autónomas, como la Contraloría General de la República, el Banco Central y las municipalidades. Que en el caso de las municipalidades, aquí los reglamentos reciben el nombre de ordenanzas municipales. Por lo tanto,
podemos encontrar distintos órganos de la administración del Estado que posean de la potestad reglamentaria. Y hay que recordar que para que posean esta potestad reglamentaria deben haber sido previa habilitación de la Constitución o la ley. También me gustaría aclarar que no solo encontramos reglamentos que emanan de la administración del Estado, también hay otros órganos fuera de la administración del Estado que dictan reglamentos. Por ejemplo, el reglamento dictado por las cámaras parlamentarias y los autoacordados de la Corte Suprema. En este capítulo solo nos enfocaremos sobre el reglamento en el ámbito administrativo. Para comenzar, vamos a hablar de la potestad reglamentaria del presidente de la República, que tiene consagración constitucional. El artículo 32 de la Constitución dice: son atribuciones especiales del presidente de la República. En su numeral 6 dice: ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. En resumen, el presidente de la República puede dictar el reglamento de ejecución y el reglamento autónomo. Ahora vamos a explicar la diferencia entre el reglamento de ejecución y el reglamento autónomo. Estos dos reglamentos los puede dictar el presidente de la República. Comenzando con el reglamento de ejecución. Este recae sobre materias ya reguladas por la ley, a fin de permitir o facilitar su ejecución. En este caso, se trata de normas reglamentarias que estarán en una relación de subordinación con la ley. No puede establecer preceptos que vayan más allá de la ley, ni versar sobre materias de reserva legal. Este reglamento de ejecución le corresponde una función de desarrollo o complemento indispensable de la ley para su ejecución. De ahí viene el nombre reglamento de ejecución. En cambio, el reglamento autónomo, en nuestro sistema existe un reparto horizontal de competencias normativas entre la ley y la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, lo cual se manifiesta a través de los reglamentos autónomos. Es decir, la ley solo regula las materias que expresa y taxativamente enumera la Constitución, mientras que el reglamento autónomo regula todas aquellas materias que escapan del dominio máximo legal. En este sentido, la relación que se produce entre la ley y el reglamento no se expresa en un vínculo de supremacía o subordinación, sino que en un diverso ámbito material de competencias. En resumen, este reglamento autónomo regula aquellas materias que escapan del dominio máximo legal. Así se ha entendido tradicionalmente la diferencia entre el reglamento de ejecución y el reglamento autónomo. Pero el reglamento autónomo tiene un problema. Para explicar esta problemática, primero hay que dar un antecedente histórico. Durante la Constitución de 1925, imperó en nuestro país el denominado sistema de dominio mínimo legal, conforme al cual se enumeraban una serie de materias que necesariamente debían ser reguladas por la ley, y aquellas que no la estaban, contenían dicha numeración, era posible su regulación tanto por la ley como por el reglamento. Así las cosas, no existía un límite material de la regulación legal, lo cual la convertía en ocasiones en una norma abocada a la regulación de situaciones singulares. Es por ello que la Constitución de 1980 invirtió este sistema, estableciendo un dominio máximo legal, al consagrar un catálogo taxativo de materias que son de regulación legal en su artículo 63 de la Constitución, diciendo solo son materias de ley. Las materias fuera de dicho catálogo solo pueden ser reguladas por un reglamento autónomo, que es la potestad que habíamos visto anteriormente, que está consagrada en el artículo 32, numeral 6 de la Constitución. Por lo que habría una división entre materias del legislador y materias que pueden ser reguladas con el reglamento autónomo del presidente de la República. Por lo que el reglamento autónomo no estaría subordinado a la ley, sino tendría su propia competencia en ciertas materias que no son del legislador. Esta potestad autónoma reglamentaria fue inspirada en la Constitución francesa de 1958 de Gaulle, que dispone una potestad reglamentaria autónoma del presidente. Por lo tanto, como la Constitución de 1980 sigue un dominio máximo legal, está taxativamente determinado las cosas que deben ser reguladas por ley. Y fuera de ese catálogo, deja un ámbito de materias
que pueden ser regulados por un reglamento autónomo. Pero aquí viene la problemática. A pesar de que el artículo 63, este artículo pensaba ser taxativo, a regular expresamente las materias de ley, pero en su numeral 20 dejó en la práctica sin aplicación práctica a la potestad reglamentaria autónoma. ¿Qué dice este numeral 20? Bueno, el artículo 63 dice, son materias de ley, y en su numeral 20 dice, toda otra norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Esta cláusula es amplia. Es el propio legislador el que determina qué materias son jurídicamente relevantes atendiendo al momento para ser reguladas por ley. Por tanto, es él quien cumple la función de clausurar las materias de dominio legal, por lo que le entrega al reglamento autónomo un carácter residual. En tal sentido, no existirían materias que estuviesen vedadas al legislador. En dichos otros términos, es la ley que determina lo jurídicamente relevante que merece ser regulado por ley. Desde esta perspectiva, el reglamento siempre tendrá un carácter secundario, ya que estará sometido en último término a las bases esenciales que el legislador establezca. También hay legislación que proviene antes de la dictación de la Constitución de 1980, que mantiene su vigencia mientras no sea derogada por ley debido a la disposición transitoria quinta de la Constitución. ¿Qué dice esta disposición quinta? No obstante lo dispuesto en el número 6 del artículo 32, mantendrá su vigencia los preceptos legales que a la fecha de la promulgación de esta Constitución hubieran reglado materias no comprendidas en el artículo 63, mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley. Entonces, ¿qué hace esto? Que hay mucha legislación que venía mucho antes de la Constitución de 1980, que aún mantiene su vigencia y pueden regular cosas que no necesariamente están en el dominio legal y mantienen su vigencia mientras que no sea derogada por la misma ley. Entonces, esto también limita el ámbito de espacio del reglamento autónomo. En consecuencia de lo dicho anteriormente, en términos materiales, en Chile no existe un dominio máximo legal en la práctica. La distinción que se hace entre estos dos tipos de reglamentos, entre ejecución y autónomo, no tendría base real, pues ambos aparecen dominados por el principio de primacía de la ley sobre las normas reglamentarias. El reglamento siempre constituye una norma administrativa de carácter secundario a la ley, estando sometido sin excepciones a sus prescripciones. Esta afirmación parte del supuesto en que Chile no existe un dominio máximo legal. Entonces, habíamos dicho que tradicionalmente se dividía el reglamento entre el reglamento de ejecución y el reglamento autónomo respecto a la potestad reglamentaria del presidente de la República, pero para mi visión, porque en Chile no existe un dominio máximo legal y no habría una distinción real entre el reglamento de ejecución y el reglamento autónomo, porque ambos estarían subordinados a la primacía de la ley. Por lo tanto, la distinción entre reglamento autónomo y reglamento de ejecución no tendría una base real. Igual quiero aclarar que esta visión quizá no sea compartida por todos, pero para mí es la que más hace sentido. Me gustaría hablar del artículo 35 de la Constitución, que es importante porque dice, los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. En su inciso 2 dice, los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo por orden del presidente de la República en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley. Por lo tanto, los reglamentos del presidente de la República necesitan la firma del ministro respectivo. En caso contrario, el reglamento sería nulo. En el caso de los decretos e instrucciones, hay habilitación para que el presidente delega la firma al ministerio respectivo y serán dictados por la orden del presidente de la República. Lo importante que retengan aquí es que para que el reglamento sea válido, necesita la firma del ministro respectivo. ¿Cuál sería el límite del contenido del reglamento? El reglamento no puede entrar a regular materias del dominio legal, o sea, cosas que estén bajo la reserva legal, es decir, materias que solo el legislador, por medio de la ley, puede regular. Por ejemplo, los derechos fundamentales que están protegidos por la reserva legal no pueden ser regulados por medio del reglamento, solo pueden ser regulados por medio de la ley, con la excepción del derecho de reunión,
que está en el artículo 19, numeral 13, que será regulado con las disposiciones generales de policía, que según la doctrina mayoritaria constituye reglamentos. Pero, volviendo a la regla general, los derechos fundamentales están protegidos por la reserva legal, por lo tanto, nunca un reglamento podría regular los derechos fundamentales. No podría regular ni el derecho a propiedad o el derecho a libertad económica o cualquier otro derecho fundamental, ya que esta tarea le corresponde solamente a la ley. La reserva legal es una garantía para la persona y sus derechos fundamentales. En virtud de este principio, determinadas materias solo pueden ser abordadas por una norma de rango legal y jamás por preceptos de inferior jerarquía normativa, como lo es el reglamento. Lo dicho anteriormente puede ser cuestionado o matizado. ¿Por qué? Bueno, primero las remisiones normativas. El legislador en ciertos casos, al asumir la regulación de ciertas materias, hace una remisión al reglamento para ser complementado o detallado hasta ciertos puntos. Asunto problemático. Distinguir hasta qué punto está reglamentando y no excede de su remisión que le hizo el legislador para regular una determinada materia, especialmente en asuntos de derechos fundamentales, que la reserva legal los protege. Para algunos autores, las remisiones normativas que hace el legislador al administrador incurriría de manera disfrazada delegaciones de atribuciones legislativas. El poder reglamentario viene a legislar, excediendo muchas veces la ley que dice reglamentar. Ejemplo de esto, el Código Sanitario en su artículo 35 señala que un reglamento especial fijará los requisitos sanitarios que deban cumplir los ferrocarriles naves. Es decir, se trata de un reglamento que regula la libertad ambulatoria y además la libertad económica, que son dos derechos fundamentales que están protegidos por la reserva legal. Si bien aquí hay una vulneración a la reserva legal, esto se produce por una cuestión práctica, ya que la ley no tiene la flexibilidad del reglamento para regular ciertas conductas, y es por ello que el legislador regula determinadas materias en lo sustantivo y otras las remite a un reglamento. Otra vulneración a la reserva legal, podemos encontrar la distinción que hace el Tribunal Constitucional en su fallo entre reserva legal absoluta y reserva legal relativa. La reserva legal absoluta implica que el legislador regule íntegramente una materia. La regulación debe ser hecha por el legislador con la mayor amplitud, precisión y profundidad posible. Y esto limita la posibilidad de intervención de la potestad reglamentaria, reduciéndola al mínimo. En cambio, la reserva legal relativa solo exige que el legislador regule elementos fundamentales de la materia respectiva y la ley se conforma con trazar las orientaciones generales y determinar los fundamentos normativos, confiriendo a la potestad reglamentaria una misión de desarrollar los puntos concretos. Entonces, aquí se deja más espacio para la potestad reglamentaria. Y otra vulneración a la reserva legal, que también ha sido cuestionado, sobre lo autoacordado de la Corte Suprema, porque el establecimiento de un procedimiento le corresponde a la ley en materia de reserva legal. Por lo tanto, al legislador le corresponde establecer un procedimiento y no a la Corte Suprema. Pero existe el autoacordado que regula el procedimiento de tramitación del recurso de protección de la Corte Suprema. En teoría, esta materia debería ser regulada por una ley, pero es regulada por un acto acordado. Ahora vamos a hablar del reglamento y del acto administrativo. Hay que distinguir entre la forma y el contenido. La administración del Estado cuenta con una potestad reglamentaria y además con potestad para dictar actos administrativos de contenido particular. Ello genera un problema, ya que desde el punto de vista formal no existe diferencia. Por ejemplo, entre un decreto supremo emanado del presidente de la República, en cuanto a acto administrativo particular, y ese mismo decreto supremo contiene una norma reglamentaria, ya que ambos toman la misma forma, o sea, un decreto supremo, pero su contenido es diferente. Uno es reglamentario y otro es un acto administrativo. Por eso se diferencia entre forma, o sea, cómo se expresa, en este caso un decreto supremo, y el contenido, o sea, la naturaleza del acto. Por lo tanto, te puedes obtener dos decretos supremos. Entonces la forma es la misma, pero un decreto supremo es un acto administrativo y el otro decreto supremo puede ser un reglamento. Por lo tanto, a pesar de que se expresen de la misma manera, su contenido o su naturaleza es diferente. El reglamento tiene un carácter normativo,
y forma parte del bloque de legalidad e innova en el ordenamiento jurídico. Como habíamos dicho, es una fuente del derecho. El acto administrativo debe someterse al bloque de legalidad, del cual el reglamento forma parte. Por lo tanto, también el reglamento condiciona al acto administrativo. Los actos formales de la administración, formulados de manera abstracta y general, son reglamentos. Pero en todo caso, pueden existir excepciones. En el caso de actos abstractos y singulares, por ejemplo, aquí estarían los reglamentos singulares. Ejemplo de esto, de un reglamento singular que tengan destinatarios determinados o individualizados, sería los planes sectoriales, que son en el fondo normas reglamentarias en materia urbanística. O un reglamento que se aplique solo a los médicos de la salud. En contraste, los actos administrativos son emitidos en forma concreta y en relación con sujetos determinados. Aunque también existen actos que son concretos y generales. En este caso estaríamos hablando de actos administrativos generales, por ejemplo, los que tienen un sujeto indeterminados, por ejemplo, cuando se llama una convocatoria de un concurso o licitaciones públicas. No obstante la distinción entre reglamento y acto administrativo, hay parte de la doctrina que asimila el reglamento al acto administrativo, pero nosotros hacemos diferencia entre ambos. Me gustaría aclarar un punto respecto al reglamento y la ley de procedimiento administrativo. La ley de bases de procedimiento administrativo, la ley 19.880, para los efectos de dicho texto, el reglamento se asimila al acto administrativo, pero para la mayor parte de la doctrina hacen diferencia entre el reglamento y el acto administrativo. Por lo tanto, aquí vemos una divergencia entre lo que piensa la mayor parte de la doctrina, que hace una diferencia entre acto administrativo y reglamento, y como la ley interpreta que el reglamento sería un acto administrativo, lo asimila. Así lo da a entender en sus disposiciones. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña comparación entre el reglamento y el acto administrativo. El reglamento tiene una importancia cualitativa superior, ya que forma parte del ordenamiento jurídico y es el marco de validez del acto administrativo, el cual debe someterse necesariamente a sus preceptos para ser válido. La entrada de vigencia de los reglamentos exigen su publicación, mientras que los actos administrativos exigen por regla general su notificación. La excepción la constituyen los actos administrativos generales que requieren su publicación. Y por último, los reglamentos pueden ser derogados en cualquier momento, mientras que los actos administrativos solo pueden ser revocados mientras no lesionen derechos adquiridos por terceros. Ahora vamos a hablar de la distinción entre reglamentos y circulares o instrucciones, dependiendo del caso. Uno de los principios básicos de la organización administrativa interna lo constituye el principio de jerarquía, en cuya virtud el jefe de servicio o de una unidad respectiva cuenta con un conjunto de poderes inherentes a dicha calidad para garantizar la buena marcha y funcionamiento del servicio en razón de los fines y funciones que se deben cumplir. Aquí encontramos el poder de mando, por el cual los funcionarios se someten a las órdenes del superior jerárquico. Dichas órdenes se pueden impartir tanto de forma individual, lo que sería llamado instrucciones, como de manera general a un conjunto determinado de funcionarios, lo que ya recibe el nombre de circulares. Entre las circulares encontramos circulares informativas, circulares directivas y circulares normativas. Estas últimas tienen un contenido prescriptivo con enunciados normativos que relacionan un supuesto de hecho a una determinada consecuencia jurídica y que constituyen las circulares propiamente tales. El criterio de distinción entre circular y reglamentos la podemos distinguir en diferentes criterios. Primero, según el órgano de quien emana, la circular normativa emana del poder jerárquico inherente de todo jefe de servicio. En cambio, los reglamentos requieren de una atribución expresa conferida por la Constitución o las leyes. Así, todo jefe de servicio tiene la facultad de dictar circulares internas, pero no dispone necesariamente de atribución de dictar reglamentos, salvo que una norma constitucional o legal así lo establezca. Otro criterio de diferencia es que a quién obliga. Las circulares solo vinculan a los funcionarios dependientes, en virtud del poder jerárquico al cual se encuentran sometidos. En cambio, el reglamento obliga tanto a los funcionarios
del servicio como a terceros. Respecto a su publicidad, las circulares no requieren ser publicadas, a diferencia de lo que sucede con los reglamentos, que sí requieren ser publicados. También hay que tener en consideración que hay situaciones que el ordenamiento jurídico denomina circulares a reglamentos, aunque la ley positiva los llame circulares, serían en verdad normas reglamentarias, ya que es la propia ley la que le atribuye la facultad de dictarlos y su vinculación excede el ámbito meramente doméstico de la administración y requieren ser publicadas. Lo que queremos decir acá es que normalmente la ley no es muy prolija en los términos que usa, por lo tanto a veces llama circulares a ciertas normas que de verdad son verdaderos reglamentos por su naturaleza. También la ley atribuye a las autoridades administrativas la facultad de interpretar las normas legales o reglamentarias dentro del ámbito de sus competencias. Aquello puede tener lugar mediante circulares. Sin embargo, cuando es la ley la que entrega esta atribución y le otorga fuerza obligatoria respecto a terceros, estamos ante una auténtica norma de naturaleza reglamentaria. Ejemplo de lo dicho anteriormente, el director nacional de aduanas puede interpretar administrativamente en forma exclusiva las disposiciones legales y reglamentarias de orden tributario y técnico cuya aplicación y fiscalización le responden al servicio, y en general las normas relativas a las operaciones aduaneras y dictar órdenes e instrucciones necesarias para dar a conocer a todos los empleados de aduanas, que estarán obligados a cumplirlas. De manera similar también lo posee el Director Nacional de Servicio de Impuesto Interno, que le corresponde interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Y esto también se presenta con mayor frecuencia respecto de las superintendencias, las cuales también se les entrega la facultad de interpretar la normativa del sector respecto de los órganos y sujetos que fiscalizan. La relación entre el reglamento y los demás órganos del Estado, comenzando con el poder legislativo, el reglamento no puede ir en contra de la ley, está subordinada a esta. Aquí vemos diferentes implicaciones. Primero, la primacía institucional de la ley sobre el reglamento. Respecto de la regulación de determinadas materias de mayor importancia para el sistema político y que se expresa en el principio de reserva legal. Es decir, las materias más importantes de nuestro sistema están protegidas por el principio de reserva legal. Por lo tanto, solamente podrán ser reguladas por la ley y nunca por una norma de rango reglamentario. También la primacía jerárquica de la ley sobre el reglamento, que se traduce en que esta norma debe someterse a lo prescrito por la ley sin poder contradecirla ni ir más allá de sus prevenciones. Por lo tanto, cualquier reglamento no podría contradecir la ley de fondo. Y también la primacía directiva de la ley sobre el reglamento, en la medida que las bases esenciales de un ordenamiento jurídico deben ser establecidas por las normas legales, mientras los aspectos no esenciales o secundarios quedan entregados al reglamento. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, que el artículo 63 de la Constitución establece las materias taxativas por ley, dejando un margen bien residual o casi inexistente al reglamento autónomo. Por lo tanto, las cosas más importantes siempre son regulables por ley. Respecto al Poder Judicial, al momento de dictar sus sentencias, los tribunales deben fundarlas no solo en la ley, sino también en los reglamentos dictados por la autoridad administrativa. La norma reglamentaria puede constituir una auténtica disposición decisoria litis. Su fuerza obligatoria es incuestionable y debe ser necesariamente uno de los fundamentos de la sentencia. Por lo tanto, el juez también utiliza las normas reglamentarias al fallar sus sentencias y fundamentarlas. Y respecto a la administración, tampoco cabe duda que un reglamento dictado por una autoridad administrativa dentro del ámbito de su competencia es vinculante y obligatorio para las demás entidades que forman parte de la administración del Estado. Y un dato es que, para tener en consideración, que el edificio o los edificios, por ejemplo el Congreso Nacional, aquí estamos hablando, en que se encuentra el Poder Legislativo, o los tribunales, en que se encuentra el Poder Judicial, se le aplican las normas administrativas, ya que estos edificios igualmente tienen que seguir las normas urbanísticas, las disposiciones sanitarias, o la relativa higiene y seguridad del trabajo. Entonces, de manera material, todos estos edificios que están en estos poderes igualmente se someterían a las normas administrativas.
Ahora vamos a hablar de la interrogabilidad singular de los reglamentos, que es un asunto muy importante. Las normas administrativas de aplicación general no se pueden dejar de aplicarse en un caso singular, o si no, sería una diferencia arbitraria. Aquí habría una vulneración de la igualdad ante la ley y también una vulneración al principio de legalidad. La fuerza vinculante del reglamento también vincula al que lo haya dictado. Si bien dicha autoridad tiene la posibilidad de modificar o derogar el reglamento, aquello solo lo puede hacerse de forma general y no para cierto caso singular. Esto se le conoce como el principio de interrogabilidad singular de los reglamentos. La relación entre el reglamento y la nulidad. Primero hay que decir que para que un reglamento sea válido y que tenga vigencia, debe estar acorde a la Constitución y la ley. En caso contrario, conlleva su invalidez y de la declaración de nulidad del mismo. Respecto a la nulidad de un reglamento, hay que tener en consideración primero, la presunción de legalidad de los mismos. Debe existir una declaración formal por parte de un órgano de la administración o de los tribunales de justicia que se pronuncie expresamente sobre su nulidad. También, segundo punto, el principio de conservación. La declaración de nulidad debe ser la última ratio. Resulta necesario adoptar todas las medidas que permitan subsanar los vicios de los que puede adolecer el reglamento, incluyendo su convalidación antes de declarar su nulidad. Y tercero, el principio de proporcionalidad. No todo vicio debe ser sancionado con la nulidad, ya que exige cierta trascendencia. Esto es, que estamos ante una infracción de un requisito esencial y que cause un perjuicio al interesado en solicitar la nulidad. Conforme al anterior, podemos decir que no siempre un vicio que afecte un reglamento tendrá como consecuencia necesaria la nulidad del mismo, ya que se deberán determinar las posibilidades de subsanación, una eventual convalidación y la trascendencia del vicio. Respecto a las causales de nulidad, al igual que el acto administrativo, podemos encontrar elementos subjetivos, elementos objetivos y elementos formales. Encontramos los elementos subjetivos, aquí encontramos la investidura de autoridad y la competencia. También encontramos elementos objetivos, aquí encontramos la ilegalidad relativa a su fin, la ilegalidad de los motivos y la ilegalidad relativa al objeto. Y también encontramos los elementos formales, y aquí los requisitos de procedimiento y los requisitos que se exigen en la emisión del reglamento. Respecto al control de los reglamentos, encontramos la nulidad por requerimiento de la Cámara Parlamentaria ante el Tribunal Constitucional de un decreto supremo. Las cámaras parlamentarias o una cuarta parte de sus miembros pueden presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional a fin de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un decreto supremo, los cuales pueden comprender normas reglamentarias. El plazo es dentro de los 30 días siguientes de la publicación. También está la nulidad por invalidación de la autoridad administrativa o por medio de recursos administrativos. Aquí encontramos la invalidación de oficio para dejar sin efecto un reglamento o recursos administrativos por petición de parte, también para modificar un reglamento. También encontramos el control de la Contraloría. Aquí el trámite de toma razón, que es un control a priori. Aquí estamos pensando en el caso de los decretos reglamentarios del presidente de la República. Y también están los dictámenes de la Contraloría, que sería un control posteriori. Y encontramos también un control jurisdiccional por medio de acciones cautelares, por ejemplo una acción de protección, se puede controlar un reglamento. También está la acción general de derecho público. Esta acción de nulidad de derecho público es del artículo 7 de la Constitución. También están las acciones especiales de nulidad. Ejemplo de esto sería el reclamo de ilegalidad municipal del artículo 151 de la Ley Orgánica Municipales. Y también está la inaplicación del reglamento de procesos judiciales, aunque esta está discutida. Esta consiste en que el juez no aplicaría un reglamento porque este está en contra de la ley, pero esta discutida en la doctrina. Espero que les haya gustado el video, comenten, suscríbanse, dejen un like, muchas gracias.